Son las 8:42 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho y como lo habíamos anunciado hace ya un rato, está con nosotros vía telefónica Romina Mela. Ella es investigadora, es parte de IDL Reporteros, que digamos no solo ha venido desarrollando viene desarrollando hace 8 años ya investigaciones no solo serias, profundas, sino que han logrado poner en debate y en relieve aspectos y situaciones que por cierto han generado un movimiento ojalá no solo intenso, sino ojalá útil para los cambios y las reformas que hay que hacer en aquello que se ha develado de una manera pues indignante, como son por ejemplo la difusión de estos audios de la vergüenza, como ya se ha llamado públicamente, o todas las investigaciones que han venido ellos desarrollando o ellas desarrollando alrededor del caso Lavallato. Quienes mejor y de manera más consistente han venido haciéndolo son los colegas de IDL Reporteros, y ayer, siempre un paso adelante, han publicado lo que ha terminado siendo la noticia del día, y está relacionado con, por cierto, el tema de el caso de Ollanta-Humala, Nadine Heredia, pero sobre todo el nuevo momento en la relación que ha establecido el sistema de justicia, no solo de Brasil, sino en sus consecuencias también el peruano, con la nueva información que está entregando Marcelo Odebrecht y su compañía sobre los casos de corrupción que se generaron hace ya algunos años. Romina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por atendernos. Quisiera yo preguntarte para que los oyentes puedan entender muy claramente de qué estamos hablando, porque esta información que ustedes han publicado ya no tiene que ver ni con los dichos de Marcelo Odebrecht ni algunos funcionarios de esta empresa, sino con lo que sería un elemento sustantivo para la corroboración de lo que antes ya mencionaron. Cuéntanos un poco sobre qué cosa es lo que ustedes han publicado y en qué momento estamos de esa relación entre Odebrecht y la justicia en niveles de colaboración, digo, de la entrega ya o que acredite estos dichos que antes hicieron. Sí, claro que sí. Mira, es que en diciembre pasado Marcelo Odebrecht dejó la cárcel. Él había estado preso desde el año 2015, cuando fue capturado por la Policía Federal en el marco del caso Lavallato. Como parte de su acuerdo de delación premiada, él dejó la prisión y ha dedicado una parte importante de su tiempo a poder revisar en un universo de 480.000 correos electrónicos, 70.000 documentos, 230.000 archivos adjuntos que estaban contenidos en su computadora personal y que había sido incautada por la policía durante su arresto. Entonces, él ha tenido que identificar esto todo como parte de su acuerdo de delación premiada. Ha tenido que identificar desde diciembre que salió de la prisión, él estando en su casa, todos aquellos documentos que puedan corroborar sus dichos y abrir nuevas líneas de investigación. De acuerdo. Como resultado de esa búsqueda es que Marcelo Odebrecht, a través de sus abogados, ha entregado a la Fiscalía brasileña un CD con una serie de correos electrónicos, anotaciones encontradas en su computadora y también registros del sector de operaciones estructuradas. Ajá. A ver, solamente hay un ratito, Romina, para preguntarte, para que nuestro oyente pueda tener claro. Es decir, cuando él deja la cárcel, la condición o una de las condiciones que le ponen es que en el tiempo que se viene, él, de toda la información que tiene, identifique todo aquello que puede contribuir con las investigaciones o iniciar otras nuevas de la información que él maneja. Y él se ha puesto en este tiempo a revisar absolutamente todo. Sí, claro, porque una de las condiciones es que cuando un delator o un colaborador eficaz en Brasil dice algo, eso tiene que estar sustentado en documentación, en una serie de cosas. Entonces, parte del proceso de corroboración ha tenido que ver con que Marcelo Odebrecht revise en la copia espejo de su computadora toda aquella información que pueda sustentar todo lo que él ha declarado hasta el momento. Y él ha declarado, por supuesto, a los fiscales brasileños sobre el Perú. Entonces, él ha entregado a través de sus abogados un disco con una serie de correos electrónicos, anotaciones, documentos y también registros del sector de operaciones estructuradas, que era el departamento de coimas de la compañía, y lo ha entregado a través de sus abogados al Ministerio Público de Brasil. Dentro de toda esta documentación hay información relacionada con los aportes de campaña al expresidente Ollanta-Humala.
Ya, de acuerdo. Y eso es lo que ustedes han publicado ayer. Pero antes de entrar a ese caso, que voy a pedir que nos detalles un poquito, pero esto quiere decir también que si ha entregado información sobre Ollantumala, puede que haya entregado o que está próximo a entregar información sobre otros candidatos a los cuales también les dio dinero en la campaña electoral. Sí, él estaba entregando información no solamente sobre Perú, sino sobre Brasil y todos los países en los que Odebrecht ha tenido operaciones. En la medida en que él vaya detectando mucha más información, la va a ir entregando a las autoridades. Hasta el momento ha entregado un volumen importante de información. Entre esa información entregada, justamente uno de los anexos está relacionado con los aportes que él había confesado que hizo Odebrecht, que fue un aporte de $3 millones, según lo que ha declarado Marcelo Odebrecht, a la campaña del expresidente Ollantumala en el año 2011, a pedido del Partido de los Trabajadores. Ajá. Entonces, según la información que él entrega, hay unos documentos que están rotulados como campaña NAC 3 de la obra Ítalo-Italiano Elección Perú. Ajá. Que fue el nombre clave, según Odebrecht, para registrar los pagos a la campaña de Humala. Italiano fue el apelativo usado para referirse al Antonio Palocci, brasileño, Antonio Palocci. Exacto. Que ya Marcelo Odebrecht había declarado a la Fiscalía peruana el año pasado que el pedido de los aportes a la campaña de Humala había venido por el Partido de los Trabajadores. En ese momento Lula da Silva era el presidente de la República, claro. Y es a través de uno de sus ministros, que es Antonio Palocci, el que hace llegar el pedido a Marcelo Odebrecht de que se financie la campaña de Humala con esta cantidad de dinero. Ajá. Ahora, pero hay una particularidad, o digamos, un dato que creo, y lo acabamos de conversar hace un ratito aquí también, que abre el caso y lo puede poner en una dimensión y perspectiva distinta. Y es que, según la información que ustedes han publicado y que es la información que ha entregado Odebrecht a las autoridades brasileñas, pues hay transferencias o hay pagos que se habrían hecho ya no solo en la época de la campaña, sino inclusive cuando Ollantumala ya ejercía el cargo del presidente de la República. Sí, hay una posibilidad que es que, siempre las campañas generan una serie de gastos hasta el cierre y varios partidos políticos mantienen deudas con respecto a medios de comunicación y una serie de cosas que van al cierre de campaña. Es una posibilidad es que parte de este dinero que se ha entregado después sea para saldar deudas de la campaña y otra posibilidad es que no, que sean entregas adicionales de dinero. Eso va a tener que ser aclarado por Jorge Barata en un nuevo interrogatorio que pueda hacer la Fiscalía peruana. Ajá. Con respecto a esta investigación, porque hay pagos que son de octubre y de diciembre del año 2011, ¿no? Y Humala asumió la presidencia de la República en julio. Claro, puede tener sentido eso, ¿no es cierto? De verdad, que a veces, como nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno hace una compra, a veces te queda cosa pendiente para pagar después, entonces estaban liquidando algunos saldos de repente. También puede ser eso, efectivamente. Ahora, Ollantumala... Es una posibilidad. Sí. En todo caso, el mismo Marcelo Odebrecht y Jorge Barata podrían ser interrogados nuevamente por la Fiscalía peruana para que indiquen a la luz de estos documentos específicamente a qué correspondían estas transferencias, ¿no? Eso es lo importante y abre nuevas líneas de investigación con respecto a ese caso. Ahora, creo que hay un detalle importante. Sí. Y esto tiene que ver con alguna de las transferencias que Marcelo Odebrecht entrega y que se hacen a través de una compañía que se llama Construmac. Ajá. O sea, esta compañía Construmac es una de las tantas empresas de los peruanos Gonzalo Monteverde y Marisabel Carmona. Ellos están siendo investigados ahora por el equipo especial Lavajato por presuntamente haber lavado dinero de Odebrecht a través de sus empresas. Nosotros ya habíamos publicado el año pasado cómo es que las empresas de estas dos personas habían servido para poder suscribir contratos ficticios con Odebrecht para justificar la salida de dinero de varios proyectos de la compañía. Ajá. Parte de estos dineros habían terminado en el financiamiento de una campaña
en Panamá, por ejemplo. Sí. Entonces, lo que es interesante es que para este caso concreto, que es el de el rótulo campaña NAC 3, que según Odebrecht se refiere a los aportes a la campaña de Humala, se utilizó una compañía de ellos, cuyos dueños están ahora investigados por lavado de activos. Y estos son los mismos, Romina, solamente quiero confirmar el dato, que han iniciado un proceso contra ustedes. Sí, son estas personas que iniciaron una querella precisamente por nuestras publicaciones relacionadas con ellos, con sus compañías, y cómo formaron parte de toda la operatoria oculta de Odebrecht. Claro, y digamos, esa reacción de querellar daría la impresión de que era un buscar cuidarse en adelante de esto que podía venir, es decir, la confirmación a través de su vínculo con Odebrecht, en otros casos como el que parecería ser este de Ollanta Humala y Nadine Heredia. ¿Has visto, no sé si has visto el pronunciamiento del Partido Nacionalista o lo que ha dicho Ollanta Humala ayer? Ha dicho que aquí no hay ningún elemento nuevo, además ahora se está contradiciendo, ha llamado delincuente a Odebrecht, ha dicho que se está contradiciendo porque antes dijo que se entraron de otra manera, que ahora dice que es así, que no tiene ninguna cuenta offshore, que él todas sus cuentas las ha abierto para que lo vea la Fiscalía y por lo tanto no tiene nada de qué estar preocupado en este momento. Sí, he revisado el comunicado del partido y también las declaraciones de Humala. Creo que lo importante es que hay nuevas pruebas o nuevos documentos relacionados con esto y va a ser fundamental que la Fiscalía pueda interrogar nuevamente a los ex ejecutivos de la compañía y también a los ex ejecutivos del sector de operaciones estructuradas. Hay que entender que cuando todo forma parte de un proceso de corroboración, es decir, los aspirantes o los delatores premiados entregan información siempre con cargo sobre hechos además que han ocurrido muchos años atrás. Entonces, siempre con cargo a poder entregar información que sustente eso, ¿no? A veces claro, hay imprecisiones con las fechas, con nombres, con algunos elementos. Entonces, creo que esto tiene que ser visto en su conjunto y corresponde a los fiscales poder revisar todos aquellos dichos, todas las documentaciones, todas las pruebas que lo sustenten y en medio de una investigación fiscal lo que hay siempre es poder volver a interrogar a las mismas personas con las que se conversó, claro, con los nuevos elementos, elementos, pruebas para poder entender y poder tener un cuadro general completo, ¿no? Sí, creo sí, que no, eso es clave. Es lo importante en este caso. Hay que recordar que en Brasil, a diferencia de Perú, las delaciones premiadas, si un delator miente u omite información, puede perder su condición de delator premiado, colaborador, y con ello viene que tiene que cumplir enteramente su condena, claro, ¿no? Entonces, lo que queda, cada uno tiene derecho a ejercer su defensa, lo que queda ahora es que se pueda someter esto a un proceso de corroboración y verificación de datos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, pero en el caso de Marcelo Odebrecht, Romina, lo que ha entregado, para él sí es prueba, aportes probatorios, porque él no solo tiene la obligación de probar lo que dijo, sino, digamos, la consecuencia de no hacerlo es que regrese a la cárcel, cosa que ha dejado hace unos pocos meses. Entonces, o sea, no es una cosa como dice Ollanta Humala, no, saca unos elementos, pero que digan que es prueba, eso no es prueba. Sí lo es, porque digamos, solo de esa manera Odebrecht puede conservar la situación que tiene ahora, si no puede sufrir esto un revés severo, ¿no? Ahora, la última... Una situación tan compleja como es esta, en la que la constructora tuvo como una política general desde hace muchos años financiar campañas políticas en Brasil y fuera de Brasil, es decir, el caso de Humala no ha sido el único. En Perú tenemos muchos otros casos de financiamientos de campaña. Entonces, todo se hizo a través del sector de operaciones estructuradas porque se hizo por fuera de la contabilidad claro, real de la compañía, ¿no? Entonces, lo que creo es que estas investigaciones, al ser de una manera compleja, necesitan pues unos procesos de investigación mucho más largos y corroborativos. Hay un elemento adicional que aporta Marcelo Odebrecht, que es un correo electrónico del 8 de mayo del 2011,
que es un correo que dirige Benedicto da Silva Jr., que fue un alto ejecutivo de la compañía, a Marcelo Odebrecht, en el que indica que vio que parte de la asesoría de Humala, de la campaña de Humala, se pone así, estaba siendo hecha por Valdemir Garreta. Sí. Y pone, teníamos a Odas detrás, ¿sabían? A lo que Marcelo Odebrecht responde con copia a Luis Mameri, que era el vicepresidente de Odebrecht para América Latina y Angola. Sí, ya hace semanas que digo que le hablen y se aproximen a él antes de que Odas ocupe todos los espacios. Marcelo Odebrecht. Y lo que hay que recordar es que Valdemir Garreta declaró a los fiscales peruanos, como parte de la investigación aquí en Perú, que tanto Odebrecht como OAS le habían pagado un total de $986,000 en efectivo para poder asesorar la campaña del expresidente en el año 2011. Sí, entonces, de alguna manera, este correo electrónico de mayo, del 8 de mayo de 2011, efectivamente. Sí, de alguna manera coincide en parte con las declaraciones que Garreta ha dado a las autoridades peruanas. No, es que yo creo que está claramente ya establecido, pero efectivamente en términos legales tiene que fortalecerse el proceso de corroboración y tiene que volverse a interrogar a Odebrecht y a los otros dirigentes, a los otros directivos que están aquí directamente involucrados. Romina, te quiero agradecer muchísimo por habernos contestado esta mañana. Nuevamente mi salud y agradecimiento por el excelente trabajo que vienen desarrollando, y creo que en esto condenso lo que mucha gente que nos está escribiendo y nos está escuchando a esta hora dicen y piensan de ustedes también, que hacen un excelente trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días. Muy amable. Romina Mel ha conversado con nosotros, entonces ella es fundamental en el equipo de IDL Reporteros. Así que